Llamamos al señor embajador de Chile anteriormente y precisamente conversaba sobre la necesidad de fomentar la democracia, los derechos humanos, el respeto al otro y particularmente lo que fue la transición chilena de la dictadura de Pinochet a la democracia. Tú estuviste vinculado en esa época con la democracia cristiana. ¿Sigue siendo una corriente válida en América Latina? Sí, pero está muy disminuida políticamente, ¿no? Los partidos políticos, los dos o tres partidos políticos más importantes de la democracia cristiana en América Latina, el chileno, el venezolano, el ecuatoriano. Había un pequeño partido demócrata cristiano en Brasil que dirigía el doctor Montoro, eh, a quien tuve el placer de conocer cuando yo estuve acreditado en Brasil, muy amigo de Venezuela, muy amigo del doctor Caldera Ujú. y muy amigo del doctor Luis Herrera Campins, pero está muy disminuido. Es una ideología que tiene una gran vigencia porque es la vía intermedia entre el capitalismo liberal ortodoxo y el marxismo más rancio, ¿no? Es una tercera vía. Y Por cierto, Jesús Macéis, quien es politólogo y profesor universitario, está trabajando sobre la política exterior del presidente Caldera. estoy trabajando fundamentalmente lo que es Caldera como actor diplomático internacional, un Mm. concepto que yo he traído de la academia y de la narrativa, el hacer intelectual de Brasil, que ese concepto lo leí yo y lo vi por primera vez en Brasil, el concepto de diplomacia presidencial. Es interesante hacer mención a esa diplomacia brasileña que cambian los gobiernos de dictatoriales a democráticos, de izquierda a derecha, y el cuerpo diplomático está absolutamente respetado, ¿no? Sí, claro, hubo un cambio, hubo énfasis desde la dictadura al cambio a la democracia en 1985, porque ahí se privilegiaron los temas de integración, los temas de reforzamiento de la democracia a mediados de los años 80 y Brasil sobre todo en el primer gobierno, el de José Sarney, trabajó mucho restablecer su relación con la Argentina. Y como la Argentina coincidió también el primer gobierno democrático después de la dictadura militar con Raúl Alfonsín, entonces ese fue uno de los ejes de la política exterior brasileña en aquella época. Pero Brasil históricamente ha trabajado tres o cuatro temas en su agenda. El tema de la integración latinoamericana, el tema de la integración también física latinoamericana y el tema de tratar de solucionar los conflictos por vía negociada, por vía de no involucrarse en los asuntos internos de los países, pero sí promover una solución negociada a los conflictos internos y dentro de una perspectiva muy pragmática, realista, de tipo defensivo, dentro de los enfoques del realismo, de la teoría del realismo. Y entonces eso lo hemos visto con diferentes gobiernos, o sea, lo que fue el gobierno de Sarney, después el primer gobierno electo democráticamente, como fue el de Fernando Collor, y después el gobierno, lo que sucedió después del impeachment de Collor de Melo, que fue Itamar Franco, después los 8 años del brillante gobierno del gran estadista brasileño que es Fernando Enrique Cardoso. Se podría hablar entonces de una especie de cuerpo doctrinal de la izquierda marxista en América Latina, la comunista con la variable de Cuba, el bloque socialdemócrata, que en el caso de Venezuela fue Pérez, Lucinchi, León y Rómulo Betancourt, y en el caso de la democracia cristiana, Caldera y Luis Herrera, hay un bloque unitario y después, claro, el presidente Chávez en todos los últimos años. Se puede hablar de esas ramas de la política exterior. Sí, se puede hablar de esas tres vertientes, ¿no? Claro, bajo la Constitución del año 61 hubo una continuidad porque habían tres principios básicos, Ujú. la no intervención, promover la democracia en América Latina y la integración. Entonces, después, sobre todo desde el primer gobierno del presidente Caldera, se puso énfasis en la integración, es cuando Venezuela se adhiere al Acuerdo de Cartagena en febrero de 1973. Después se crea a finales de los 80 el grupo de los tres, la LADI en los años 60, la LALC, que después fue la Ujú. LADI, y hoy en día, ya cuando llega el chavismo al poder, lo que se llama la teoría crítica de las relaciones Ujú. internacionales, que es un enfoque neomarxista, una crítica a esos enfoques tradicionales de Ujú. integración. Entonces se crean nuevos enfoques de integración como Petrocaribe, el ALBA, etcétera.
Pero hay como una línea plural en esa izquierda. Vemos a Petro, que inclusive critica a Venezuela o Lula, y por otra parte hay coincidencias. Se puede hablar entonces de un bloque internacional de opinión y de doctrina de esa izquierda latinoamericana. Es que yo creo que hay dos tipos de izquierda, una izquierda marxista, ortodoxa, y una izquierda más socialdemócrata que respeta las libertades liberales, la libertad de opinión, reunión y de información, y esta marxista que es muy autoritaria, constriñe los derechos políticos y los derechos humanos como se ve en Cuba y como se ve en Nicaragua, y entonces, fundamentalmente, y ojalá que en Venezuela se mantenga una democracia que justamente promueva las libertades públicas, los derechos humanos, la libertad de información, opinión, asociación. Ahora, la constitución vigente es producto de un acuerdo que es una constitución muy avanzada. La constitución del 99 es una constitución muy avanzada con respecto a la del 61, pero desde mi perspectiva y desde muchos constitucionalistas hay que hacerle algunos ajustes. Bueno, normalmente pasa eso. Hay que hacerle algunos México tiene una ajustes. sola constitución de 1917, Exactamente. pero tiene reformas hasta recientemente. Vamos a seguir conversando con el profesor Massey de la Universidad Central y de la Universidad de Santa María sobre otros temas, inclusive Brasil, que es interesante lo que está sucediendo en este momento. Ya regresamos.